lo traducen anomia y ponen aquí violación de la ley, exactamente. A quienes recogen los ángeles, a los que hacen tropiezo, a los que son causa de escándalo y otra cosa más, violan la ley. La ley civil y penal. Han violado la ley. No hace falta más aquí ahora. Se supone que esto iba a ser muy breve, de 3 minutos, pero se alargará porque no lo puedo explicar en menos de 5, 10, 12 minutos. Bueno, ese es el vocablo que se utiliza ahí cuando dice tropiezo. Escándalo, es un escándalo. Sí, un escándalo. Es el mismo vocablo que se utiliza en Mateo 18, Marcos 9, Lucas 17, de aquel que hace caer a otro, y aquí está dicho también. Entonces, no se puede desvincular esta porción de la Escritura de lo que estamos viendo nosotros en Mateo 5, que es la ocasión de caer o la ofensa entre hermanos, porque todo eso está junto, está junto, y todo eso es motivo de condenación y de ser echado en el infierno. Bueno, más todavía, más. El segundo vocablo que dice allí en el versículo 41, dice, y a los que hacen maldad, a recoger de entre la iglesia, a los que son causas de tropiezo y a los que hacen maldad. Otros pueden poner allí iniquidad. Se puede traducir por iniquidad, sí, también. Y se puede traducir, bueno, en nuestra cultura no debería hacerse, pero bueno, hay versiones que tienen eso, ¿no? Iniquidad, maldad, rebeldía también, rebeldía. Pero, ¿cuál es el vocablo griego? ¿Es importante? Sí, porque con ese vocablo se dice todo. Y ustedes pueden buscarlo, deberían hacerlo en todas las versiones que puedan buscarlo, para que se den cuenta de lo que está diciendo Jesús aquí. Y cómo han sacado este versículo, y por lo tanto todos los demás versículos que hablan de cosas parecidas, los han sacado de su texto y de su contexto, y han cambiado el mensaje. Han cambiado el mensaje completamente. No es un tema que tenga que ver con las alas de los ángeles y esas cosas, y los querubines, y si el cielo es azul. No, tiene que ver con la salvación misma. Se lo está diciendo aquí. Se lo está diciendo aquí. Entonces, el vocablo ese que se emplea ahí, como pueden ver, es el conocido vocablo anomia, sin ley. Eso se ha de traducir así. Bueno, de hecho, el texto, este recurso que nos han dado aquí, ¿no? Lo están viendo ahí. Anomia, anomia. Y lo ponen aquí, violación de la ley, exactamente. A quienes recogen los ángeles, a los que hacen tropiezo, a los que son causa de escándalo y otra cosa más, violan la ley. La ley civil y penal. Han violado la ley civil y penal. Antes de seguir, quiero decir que este mismo vocablo es el que usó Jesús en Mateo 7, 21, 22, 23, cuando dijo, apartados de mí, hacedores de sin ley, lo que les dije en una oportunidad hace 2, 4, 5 años. Sí, hacedores sin ley, decíamos allí. Es decir, anomia también es el mismo vocablo de Mateo 7, 23. Cuando el Señor les dijo a aquellos que querían entrar, como Pedro por su casa, allí voy yo a la cena, y le dijeron, alto,
alto hacedores sin ley, nunca creíste en mi ley. Hombre, los ritos, no los ritos, ni la ceremonia. Entonces, aquí estas personas que pusieron el texto griego aquí, que al mismo tiempo lo traducen, nos hacen un gran favor, porque nos adelantan el trabajo. Lo pusieron ellos mismos, violación de la ley. ¿Cuál ley? La ley social. A ver, ¿en qué contexto está Jesús hablando en Mateo 5? Y allí se los expliqué, ¿no? En el vídeo aquel. En el vídeo anterior se los expliqué. Está hablando en el contexto judío, está hablando de la ley judía. Por cierto, que no mencionó ninguna ley de carácter ritual o ceremonial, porque él era el cumplimiento de esos ritos. Las leyes que menciona son de carácter social, y en el caso que estamos viendo nosotros son leyes de carácter, yo los llamo así, de carácter cívico-cultural, porque la cultura de ellos era esa ley, la ley moral, el decálogo, que no se los dio Moisés, se lo dio Dios. ¿Por qué? Como les he dicho siempre, porque el decálogo es un reflejo de la esencia de Dios, de su propia naturaleza. El ejemplo simple de siempre. No matarás, dice el decálogo. ¿Por qué no mata? ¿Por qué no matar? Porque Dios no mata. ¿Y por qué Dios no mata? Porque esa es su naturaleza, la de no matar. Y está en una ley. Una ley que no funciona sola, aparte e independiente de Él mismo. Y Él la mantiene. Bueno, y resulta, regresando aquí, que se dice eso. Se dice a los que hacen maldad, es decir, los que violan la ley. ¿Cuál ley? Repito, la ley social, la ley cívico-social. No, la ley moral. Está hablando Jesús aquí, como lo ha hecho en Mateo 5, como lo ha hecho en Mateo 18, como lo ha hecho en Marcos 9, como lo ha hecho en Lucas 16, está hablando dentro de un contexto judío y está citando la ley moral, el decálogo. Y no está hablando de ninguna ley cívica, el Código Civil y Penal de nuestra nación o la Constitución Nacional. No está hablando de eso. Jesús está en un contexto completamente distinto al nuestro, pero lo han interpretado a la luz de la cultura actual, desde el siglo XVI también, porque quisieron implementar aquello de, sí, bueno, Ginebra, Mateo 5, ¿no? Ginebra, bueno, Lutero. Quisieron poner aquellas leyes en práctica en la sociedad, pero esas leyes no son para la sociedad. Esas leyes son para el creyente. Son leyes espirituales. Si alguien puede implementarlas en la sociedad, bueno, pues muy bien. De hecho, en casi todo el mundo se contempla esa ley, porque además es una ley. Las palabras, los vocablos en castellano para saber, ¿no? Supongamos que ya hemos hecho el análisis del idioma griego, es decir, el análisis semántico, que es muy difícil, el campo semántico, saber, a veces se hace fácil y a veces se hace muy, muy difícil encontrar la palabra idónea que va en un sitio determinado, como por ejemplo Mateo 7:23. Nunca os conocí, es nunca os aprobé. Nunca les aprobé sus cosas que me están diciendo. Nunca les aprobé. Nunca aprobé eso que me están vendiendo ustedes, esa hoja de servicio que profetizaron, que predicaron, que fueron, que hicieron. No lo aprobé. Es que con ese sentido el vocablo ginosko se traduce en Romanos también. Lo veremos en otro momento. Bueno, claro, se corresponde. Mateo 7:23 es coherente completamente. Es el fin, el final. Es la enseñanza final del Sermón del Monte. Claro, ha venido hablando de la ley moral. No se dejen llevar por estos señores, sí, de la reforma, ni son iguales. Eliminan la ley de ahí, incluso el infierno, del cual habla Cristo, incluso cortar, que es la palabra que nos está llevando a este estudio que hoy comenzamos. Perdón. Entonces, Mateo 7:23 dice al final: muchos vendrán a mí, pero yo no los aprobé. Eso que ustedes hacían no era mi voluntad. Y entonces acto seguido pasa a decir, bueno, el que construye su casa sobre la roca, es decir, sobre todo esto que he dicho en el Sermón del Monte, está construyendo sobre la roca su casa,
es decir, su propia salvación. Y el que oye estas palabras, porque eso es lo que dice Jesús allí, el que oye estas palabras, ¿cuáles? Todo el mensaje del Sermón del Monte, todo el que oye eso y no le hace caso, ha construido su casa, su salvación y su vida sobre la arena. Lo dice claro, el que oye estas palabras, ¿no? Pero bueno, no es nuestro tema aquí tampoco, pero es un ejemplo de lo que es la semántica, a veces se hace muy difícil. Bueno, regresando aquí al texto, supongamos que ya hemos hecho la traducción por equivalencia, funcional, palabra por palabra, es lo mejor. Nada de paráfrasis, una traducción dinámica, porque entonces tú vas a reflejar tu idea, tu concepto previo de ese versículo. Lo acomodas a tu doctrina previa de tu denominación. Claro. No, traducción dinámica, paráfrasis, que hay 3-4 tipos de traducciones. No. Vocablo por vocablo, palabra por palabra. Entonces vamos a estar seguros de que no estamos introduciendo en el versículo nuestra propia doctrina de nuestra, producto de nuestras ideas, producto personal de lo que a mí me parece, o lo que le parece a mi denominación, la que sea. Entonces vemos esto aquí, lo podemos hacer un poco más grande, ¿no? Entonces, Jesús estaba hablando en Mateo 5, como ya les expliqué, de el entorno judío y los tribunales judíos, entre ellos el Sanedrín, que era el encargado de legislar en las ofensas entre los hermanos judíos, hermanos creyentes, judíos, hebreos, israelitas, como lo quieran llamar en este momento. Y el Señor lo dice aquí, y lo está diciendo dentro del contexto de la iglesia, sigue dentro de la iglesia, porque esta es una parábola de la iglesia, como lo es la que antecede y la que va a seguir, aquella de la red barredera, la semilla de mostaza, la perla, etc. Son parábolas del reino y de la iglesia. Y aquí está, los que sirven de tropiezo, pero violan mi ley. ¿Violan cuál ley? El decálogo. El que está explicando Jesús en Mateo 5, 6 y 7. De todos esos capítulos. Allí está explicándolo. Lo está explicando allí. Y aquí lo vuelve a decir en Mateo 13. Pero hablando de lo que sucede dentro de la iglesia. La cizaña, que no es redimible. ¿Y cómo se distingue el trigo de la cizaña? En que la cizaña no cumple la ley de Dios, porque no cree en la ley de Dios, porque nos han vendido ese evangelio falso que dice salvo por gracia, predestinación, perseverancia de los santos, nada de ley, ni siquiera para guardar y alcanzar la salvación, ni siquiera eso. Entonces ya tienen aquí un indicador que sirve para diagnosticar quién dentro del gran cristianismo, para empezar, en primer lugar, quiénes son trigo, quiénes son cizaña, toda aquella persona, todo aquel grupo, toda aquella denominación que no cree en el decálogo como un medio para guardar y alcanzar la salvación que se recibe gratuitamente, es cizaña. Cuídese de eso. Cuídese de esa gente y de esas denominaciones, de iglesias, grupos y predicaciones, porque nunca le dirán la verdad. Y usted, confiado, reconoce el decálogo, pero para usted es una cosa que está ahí, como una estatua puesta ahí. Usted va a cumplir el Código Civil y Penal, pero no va a cumplir, no va a guiarse en su santidad por ese decálogo. Ni tiene temor, ni miedo a irrespetarlo, que es un reflejo de Dios, porque le han dicho que no pasa nada, que aquí perfecto no hay nadie. Eso es falso también. Otra falsedad, pero no voy a entrar en eso.